Señoras y señores, hoy se cumplen 30 años del juicio de la colza. Ya saben que fue un envenenamiento masivo, ya saben, bueno, los más jóvenes a lo mejor no lo saben, porque desde aquel 30 de marzo de 1987 ha llovido bastante. Aquel juicio dio con apenas 2 culpables en la cárcel. No digo yo que eso vaya a solucionar la vida de las víctimas, no, pero algo sí hubiera ayudado. Y desde luego yo creo que las víctimas, nos acompañan 2 víctimas del asunto de la colza, son los grandes olvidados. No aparecen en los medios de comunicación, pues ha caído como un telón de acero. Ya hubo la sentencia, sí, ya hubo aquellos intensísimos debates parlamentarios que seguro que se acordarán. La colza es un bichito que se cae de la mesa y se mata, ja, ja, qué gracia, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué hemos hecho nosotros por esas víctimas del aceite adulterado, del envenenamiento masivo derivado de la colza, del aceite de colza? Nos acompañan esta señora, Carmen Cortés. Carmen Cortés es portavoz de la plataforma Seguimos Viviendo, que ya, eso ya le da un empaque a la cosa, seguimos viviendo, sí, a pesar de que a muchos les dé igual, ¿no? Esperemos que muy pronto cambie. En primer lugar, gracias, Javier, por habernos traído a esta casa, a los medios de comunicación. Y como siempre, si nos permites, y más siendo hoy esta imagen, el reconocimiento y el homenaje a todas nuestras víctimas, a nuestros fallecidos, a nuestros enfermos, a las familias que tanto los cuidaron en un momento tan complejo y a los profesionales que con pocos recursos cuidaron de nosotros. Es muy importante este reconocimiento que jamás se ha hecho. Ahora entraremos en materia, Carmen, pero ¿cuánta gente murió a consecuencia de la colza? Pues los datos que hay iniciales eran 600 en los primeros momentos, pero los datos pueden estar alrededor de 5.000. Ni siquiera ahora el Estado sabe cuántos somos. Y ese, digamos, colectivo de afectados que viven, pero que tienen secuelas, tú eres una de ellas, ¿no? ¿Cuántos españoles estáis en ese colectivo? Somos aproximadamente 20.000 víctimas que todavía seguimos viviendo, cada uno con unas afectaciones diferentes, con mayor o menor severidad, pero que necesitamos esa vigilancia porque nuestra enfermedad no se sabe cómo va a evolucionar y cada vez, en estos 36 años, es como una máquina, un coche. Al principio funciona mejor y según va pasando el tiempo, cuando ya haber estado castigado durante esa afectación, pues funciona peor. Quitando el vino nada mejora con el tiempo. Pues el vino yo creo que en un vasito nos viene bien. Sí, no, el vino sí, pero todo lo demás no. Doña Mercedes García, bienvenida también. Doña Mercedes García es presidenta de la Asociación de Consumidores 1 de Mayo de Móstoles. Exactamente. Bueno, ustedes, empiezo por usted, doña Mercedes, en su vivencia como afectada, ¿qué le supuso la colza? ¿Cómo cambió su vida la colza? Totalmente, yo tenía 21 años, preparaba oposiciones, era auxiliar administrativa y debido a los fuertes dolores, a la falta de sueño reparador, dormíamos pocas horas y yo no podía dar a las teclas de la máquina de escribir. Eran los años 80 que no había ordenadores ni teníamos, y nuestras manos con los temblores y dolores intensísimos, calambres, no podía continuar. ¿Ahora mismo sigue algún tratamiento para paliar todo eso? Sí, tengo un tratamiento. ¿Tratamiento que va a ser por vida? Un tratamiento de por vida, nos lo cambian frecuentemente, 16 pastillas diarias, rehabilitación constantemente, tratamiento de ortopedia, de masajes, acupuntura, odontología, todo tipo de eso, porque nos afectó a todo el organismo. En pocas palabras, ¿qué les destrozó la vida? Evidentemente, mi vida cambió por completo y la de 25.000 personas y 100.000 con sus familias. De las víctimas, de los que seguís soportando las secuelas de la colza, hay un alto porcentaje de familiares que esto le ha afectado, pues no solo a uno, sino a varios en la misma familia. Es que es muy complejo y ni siquiera la administración sabe cuántas familias y las familias, hay muchas familias que han sido dramas, que los padres estaban afectados y los hijos, unos sí, dos no, los hijos estaban dispersos por todo el resto de la familia que era quien les cuidaba. Imagínate lo que era que
que estuviesen los padres en las UBIs, que a los hijos estuvieran con tíos, con abuelos, que no supieran los hijos qué pasaba. Fue un auténtico drama familiar que jamás ha sido reparado y que jamás se ha podido recuperar. Por ejemplo, mi madre, en mi casa fui yo sola, mi madre era una mujer viuda, su hija pequeña, su madre, menos mal que mi abuela cuidaba de mi hermana pequeña, mi madre era empleada pública, funcionaria del ayuntamiento, todas las noches durante 10 meses que yo estuve ingresada en el clínico, iba a darme de cenar desde su trabajo, iba a darme de cenar porque mis manos no podían coger una cuchara para alimentarme, y me tenían que meter en la bañera entre mi hermana, que era más pequeña, y ella, porque yo pesaba 40 kilos. Y eso se queda muy dentro de las personas y las familiares, donde las madres se las dijo, como algún alto cargo dijo que la culpa era de esas mujeres y esa gente que había comprado aceite barata, que esa había sido nuestra culpa, haber comprado aceite barato. Eso no se atreverían a decirlo hoy. En tu caso, Carmen, ¿qué afectación te ha quedado ahora, 30 años después de, pues sobre todo neuromusculares, con una degeneración ósea, de cansancio, de calambres, cada vez las limitaciones físicas, en cuanto que dejamos de hacer deporte, porque como decía Mercedes, teníamos que estar haciendo rehabilitación toda la vida, pero es imposible, si no tu vida se corta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a fisios que pagamos nosotros, vamos a nadar, a pilates, cada uno al deporte que puede hacer dentro de sus posibilidades para activar. En cuanto que dejas de activarlo por cualquier motivo que haya, vas decayendo, tienes una fatiga precoz, un envejecimiento prematuro que no está contemplado. Nosotros es como si tuviésemos 20 años más, porque todo el organismo fue afectado. Tuvieron que darnos unos tratamientos muy agresivos porque era lo que tenían que dar para que no nos muriésemos, y a la vez hacer pruebas muy intensas con radiaciones. Es que había días que nos hacían hasta 3 y 4 radiografías. Todo eso el organismo lo ha soportado, y eso no es gratuito, desgraciadamente. Bueno, lo ha soportado en algunos casos privilegiados, sí, que son los vuestros. Luego ha habido mucha gente pues, que no lo ha podido soportar. No. Bueno, dicen que en aquellos momentos, incluso mucho después, ser afectado por el aceite tóxico de la colza te estigmatizaba. Había gente que te miraba mal. ¿Habéis sentido eso vosotras? ¿Sí? Sí, y muchas personas, por ejemplo, yo voy a hablar de la cuestión de los niños, Mercedes te podrá hablar más de lo que es a nivel ya familiar, ella era más mayorcita. Los niños en el colegio no querían sentarse con nosotros, muchas de nuestras víctimas que están en nuestra edad, entre los 40 y tantos, 50. ¿Tú qué edad tenías cuando tuviste 14. La afectación? 14. Hoy tengo 51, tenía 14. Vale. Los vecinos no querían ir a vernos, ni los familiares, porque podíamos transmitir esa enfermedad, porque era contagioso. ¿No? En el colegio muchas de nuestras víctimas nos dicen, es que yo recuerdo que no querían jugar con nosotros en el recreo, que no querían sentarse a nuestro lado. Eso es muy duro cuando eres niño, que dices, ¿qué pasa? Estoy mal, y encima... No me quieren. No me quieren. Es muy triste. Mercedes, ¿tú también has sentido ese estigma, esa malquerencia sí, del entorno? Con 21 años, tenías 21 años. Muchos amigos desaparecieron, el único que quedó fue el que hoy es mi marido, fue la única persona que me entendió y me comprendió y se quedó ahí, pero el resto, quitando la familia, que sí que, Volaron, estuvo a mi lado, voló. Tenían miedo, yo lo entiendo, hoy puedo entender que una persona tenga miedo cuando no se sabe la causa, cuando estaban dando tantas hipótesis, cuando un ministro dice que una gripe común es más peligrosa que lo que nosotros teníamos. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Supongo que a ese no le votarías nunca más, ¿no? Evidentemente no. Perdona por la broma. No. Vamos a ver, ha llovido mucho. La sociedad española pues ha cambiado en su manera de percibir algunas cosas. Por ejemplo, las víctimas del terrorismo están ahora mucho mejor de como estuvieron cuando como tienen que estar unas víctimas que han sufrido supuesto. Mucho. La pregunta es, ¿qué ha cambiado de aquellos tiempos de tinieblas en los que alguien podía temer el contagio, no sé qué, cortar una relación personal con alguien porque de repente pues tiene un problema con la colza, a los días de hoy,
en los que muchas de esos colectivos, pues tarde, mal, pero han sido reconsideradas sus causas. En el caso de la colza, ¿qué ha hecho la vida política de este país por reconsiderar su actitud, la actitud de un país que se llama España para con algunos de sus hijos que sin quererlo y sin olerlo y sin beberlo, pues han impactado con lo mollar de esta situación brutal de desamparo? Fíjate, Javier, esto lo hemos traído, todavía no se lo hemos entregado y lo hemos enseñado en el Parlamento al grupo del Partido Popular, que han sido muy amablemente, nos han atendido. 21 de marzo de 2017, es mi nombre, estimada señora, es la del gabinete del secretario de Estado de la Seguridad Social. Les contábamos cómo era necesario que actualicen situaciones en relación a nosotros. No procede la revisión y actualización de un mecanismo protector que se considere ya extinguido por la liquidación de indemnizaciones. A nosotros pensaron que con unas indemnizaciones que no sirvieron ni para paliar el más mínimo de los dolores, hubiera supuesto como si nos hubieran dado 2.000 pesetas al día durante 36 años. Hicieron que la sociedad pensara que habíamos sido unos privilegiados, aquí lo dice. El pago definitivo de la totalidad de las indemnizaciones acordadas para los afectados con la deducción de los auxilios y subvenciones. ¿Nos imaginamos pidiéndoles a las víctimas del terrorismo que les descuenten el sufrimiento que han tenido en los primeros días o a cualquier terremoto? A nosotros nos descontaron las sillas que nos dejaron, las prótesis, la leche materna que las madres no podían dar a sus hijos. ¿La sociedad sabe eso? ¿Cómo se nos trató a las víctimas del síndrome? ¿Cómo las indemnizaciones se redujeron el 25%? Alguien hizo como una cuenta, ¿no? Sí. Esto es lo que nos lleváis consumido. Exactamente. Y esto es lo que os damos y la resta es lo que os corresponde. Exactamente. En el 81 el Real Decreto es el que ya ponía. En el 81, hoy nos decía alguien, ¿por qué? El Grupo Popular, ¿pero por qué no lo defendiste? ¿Pero cómo íbamos a defenderlo en el 81? Que estábamos en las UBIs, que estábamos sufriendo, que durante años hemos tenido un tratamiento de todos los días, con rehabilitación. Casi los 10 primeros años hemos estado continuamente. Ahora volvemos de nuevo, los que habíamos tenido o intentado tener una vida normal, hemos vuelto a tener que estar en todos los especialistas. Es que no hay un mes que no tengamos un médico. Es que ¿cómo tenemos que llevar nuestra vida así? Hace poco hemos tenido que escuchar, todavía desgraciadamente, a gente que dice, si ya les han pagado la indemnización, ¿ahora qué piden? Pedimos calidad y dignidad, calidad de vida, no queremos depender de nuestras familias, cuando a lo mejor no podamos valernos. Ya sabemos que no nos morimos antes que nadie, pero ¿cómo nos morimos? Tenemos que sufrir. Si tenemos que sufrir, que nos digan, y entonces a lo mejor tenemos que preparar ese sufrimiento. Pero no creemos que eso es lo que se merecen unas víctimas. Todo el esfuerzo de vuestras asociaciones, que me imagino está en desenterrar este drama y en que no le den la espalda más, ¿no? Que no pase a más víctimas y que no vuelva a pasar jamás esa terrible tragedia en este país. Sobre todo eso, que no vuelva a ocurrir. Bien, pero bueno, ha ocurrido y ahora hay que dar a lo hecho pecho y hay que darle solución colectivamente, como una sociedad avanzada, moderna, solidaria. Esto es lo que hoy hemos estado, la propuesta de ley que ya registró el Partido Socialista, un poquito acelerado, a 1 de marzo, un poquito acelerado, porque ahora no saben cuándo la van a activar. Entonces les hemos dicho que por favor que se active cuanto antes, que necesitamos que antes del verano sea debatido en la comisión. ¿Qué lleva esa propuesta de ley? ¿Qué contenidos? Pues en lo primero es la reparación moral, reconocimiento y homenaje a la dignidad de nuestras víctimas, que en 36 años no se ha hecho jamás. Es que me quedo a cuadros, de verdad. Qué feo, ¿verdad? Qué feo, ¿y por qué? Pero si eso es tan sencillo de hacer. ¿A que no hacemos nada? No cuesta dinero. No, y aunque costase, pues anda, que hoy hemos dado un repaso aquí a unos que se quieren gastar no sé cuánto dinero en unos cuadros de ministros arrinconados y no sé qué. Qué vergüenza, ¿no? Oye, qué pena, ¿no? Qué mal nos hemos portado con vosotros. Pues hemos de decir, a ver, la sociedad un poco... según los gobernantes van dando información y se quieren hacer las cosas u otras, y la sociedad pues piensa que los demás lo hacen bien, que los gobernantes se protegen a sus víctimas y entendemos que todos es buena gente. No te imaginas, ¿verdad? Pero
pero oírlo duele, escuece mucho. ¿Cómo hemos podido ser tan egoístas y cómo hemos podido daros la espalda de esa manera entre unos y otros? Y más que cargos públicos te lo digan. Yo he estado en una reunión con un secretario de Estado de Hacienda, no voy a decir la legislatura X, si en su día no lo denunciamos fue porque había madres de familia que de allí las tuvimos que sacar con ataques de nervios, que nos llegaron a decir que habíamos llevado a los pobres altos cargos de la administración al banquillo cuando la culpa había sido nuestra por comprar aceite barato. Vuelve el burro a la era, ¿no? Sí. Y como su directora general del Ministerio de Sanidad actual nos dice que las indemnizaciones no las hemos gastado en nuestra salud. Ese pago fue para que pagásemos nuestras atenciones médicas. Si yo mañana hubiese querido quemarlo porque no quería esa indemnización... No, pero es que eso conceptualmente es inadmisible. Ese pago es la responsabilidad civil subsidiaria de alguien que tenía que velar por la calidad de ese aceite y no lo hizo. Y ese es el Estado español. O sea, no es para que tú te cures o no te cures o te lo gastes en fisio. Hace muy poco tiempo, hace escasos 2 meses. Tiene que acabar haciendo abogado. Hace escasos 2 meses, que es que un Estado que no supo velar por los derechos de sus ciudadanos. Finalmente, oiga, esto ha sido un accidente. A mí me ha costado lo que no está escrito y ustedes tienen una responsabilidad, claro que la tienen. Yo todavía tengo que escuchar a mi madre con 80 años que me diga, hija, soy la culpable de haberte envenenado. Por favor, mamá, te adoro, te quiero y no eres culpable de nada. Los culpables fueron ellos por un lucro personal. Claro que sí. Claro. Como decíamos, también pide que haya una oficina interadministrativa que coordine. Tenemos 3 ministerios que tienen el tema del síndrome tóxico: el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. No están coordinados cada uno. Las comunidades autónomas con las transferencias de la sanidad y demás. Hoy nos decía el Partido Popular que estaban pidiendo a las administraciones autónomas cómo están en cada comunidad los enfermos y que ellos no tenían problema porque estaban derivando a la única doctora que tenemos, una doctora para 20.000 víctimas. Vamos a ver, ¿alguien puede ir a Sevilla de viaje si no sabe que Sevilla existe? Si las víctimas que están en cualquier parte del Estado no saben que hay una consulta a la que pueden ir, ¿cómo van a pedirlo a las autoridades? Son las autoridades sanitarias que tienen que informar a todas sus víctimas para decir qué recursos hay y dónde pueden ir. Es lo que estamos pidiendo, una oficina interministerial que coordine todos nuestros aspectos y un SOESUR donde puedan ser atendidas todas las víctimas con la calidad que necesitamos, porque hay que vigilar nuestra enfermedad, porque no se sabe cómo vamos a evolucionar, porque no puede estar solo en una doctora que es la única que conoce nuestra enfermedad, la doctora Nogales, que ahora por un problema personal la mujer está de baja o con unos días, no hay nadie que sepa de nuestra enfermedad. Los médicos de atención primaria hace 36 años es que no habían nacido. Entonces, que se forme, es otra de nuestras reivindicaciones, esa atención médica, da igual donde viva cada una de las víctimas, que se investigue, porque otra de las cosas que desgraciadamente hemos descubierto ahora es que no ha habido ningún estudio de nuestros descendientes, cómo ha podido afectar, tanto en nuestros hijos como en los nietos, porque ya sabemos todo esto de los genes que va... de vuestros hijos, pues nos para hemos dado... que por lo menos estén prevenidos, si es que pudieran tener alguna afectación. No ha habido nada, y es que hablando, pues a ver, comparten afectaciones que pueden pertenecer también a la población o no, pero queremos que eso se haga, porque no se ha hecho, se han iniciado muchos estudios, se ha pagado mucho dinero, es verdad, en el síndrome tóxico, pero para experimentar, para estudiar, para la OMS, para muchos investigadores que empezaban estudios y no concluían ninguno, pero no para las víctimas. Pero no para las víctimas. No para que sea nuestra calidad de vida mejor. Pues Carmen, Mercedes, os debemos mucho y os queremos apoyar en lo que podamos para que por lo menos ese proyectito de ley con reivindicaciones que habéis oído, que no lo que piden es de sentido común, lo que piden es necesario, es obligatorio que por lo menos no les fallemos
tantos años después. Y el tiempo es muy importante para otros, porque ellos dicen esperar, hay más colectivos que tienen problemas. Nosotros llevamos 36 años esperando, tenemos que esperar más. Esperamos que esta proposición no de ley sea debatida antes de que empiece el verano, y hay 2 comisiones. Bueno, por lo menos os dedicamos a vosotras el Muchas programa. gracias Por venir y gracias por acercarnos vosotros. la realidad de las víctimas de la colza, que todavía sufren. Gracias a